Hola, bienvenidos a Gotas de Entendimiento. Qué bueno poder estar nuevamente junto con ustedes para enseñar la palabra de vida, la palabra de Dios, esa palabra que es en forma de semilla, la cual fue plantada en cada uno de nosotros. En este día quiero recordarles de dónde viene el nombre de Gotas de Entendimiento. Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 32, versos del 1 al 4, y dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y es recto. De estos 4 versos proviene el nombre de Gotas de Entendimiento. ¿Y cuál es el propósito de Gotas de Entendimiento? Lo encontramos aquí mismo en el verso 3. Proclamar y engrandecer a nuestro Dios. Ese es el propósito de Gotas de Entendimiento. Que juntos que juntamente seamos enseñados por el Espíritu Santo y edificados para que proclamemos y engrandezcamos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es la roca cuya obra que hace en nosotros es perfecta. Es Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y es recto. Por esta razón, Gotas de Entendimiento nos lleva a enfocarnos en nuestro Dios para que nosotros le alabemos, le adoremos, le exaltemos, porque Él es la roca fuerte cuya obra es perfecta y en Él no hay iniquidad. Bueno, lo que está en mi corazón para compartir en este día es acerca de la semilla. Estaba en mi mente buscar una semilla de frijol porque es grande y se puede apreciar mejor, pero no lo hice. Aquí en casa tengo lentejas y tomé una semilla de lenteja. Se las acerco aquí a la cámara, posiblemente la puedan ver, se ve un poco borrosa. Bueno, esta es una semilla de lenteja. Y tú la ves y dirás, bueno, la lenteja es para comer, es alimento. Otros recordarán a Esaú que vendió a Jacob su primogenitura por un plato de lentejas. Y algunos más pensarán, bueno, la encontramos en un supermercado, la venden en bolsas, mi mamá o en casa la almacenan en un bote. En cualquier lugar puede estar esa semilla y puede ser una, pueden ser varias. Esas semillas duran muchos años. Pero lo importante, lo particular, lo extraordinario de cualquier semilla es que esta semilla, aunque esté sola o en grupo y aunque la veas como seca y que nomás tiene un valor alimenticio, tiene algo más. En lo más profundo de esta semilla hay vida. Hay una vida que si esa semilla tuviera un alma, tuviera sentimientos, ella diría, yo deseo que esta vida salga de mí y se manifieste, aunque esa semilla tuviera que morir. Y ella supiera, bueno, tengo que morir, pero el placer mío es que si muero, una planta nueva va a salir de mí. Esa semilla tiene vida y esa semilla es simbólico de la semilla que fue sembrada o plantada en el hombre. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en primaria, nos pusieron a hacer un experimento, que tomáramos un frasco de vidrio, pusiéramos un pedazo de papel toalla en el fondo, lo humedeciéramos y pusiéramos un frijol, una semilla de frijol. Lo hice y qué maravilloso, después de varios días de esta semilla comenzó a brotar un tallito. Esa semilla cumplió su propósito, dar
nueva vida. El propósito en sí de la semilla no es solamente alimentarnos, el propósito es multiplicarse, porque si no se multiplicara, nos alimentaríamos una sola vez y no volveríamos a comer frutas o vegetales, perdón, las semillas, el arroz, el frijol, el trigo. No podríamos volver a tomar estos alimentos, pero el propósito primordial es ser sembrada, que brote una nueva vida, alimentar y traer más semillas. Un propósito similar al del Hijo de Dios, a el plan que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Esta semilla tiene vida. Eso es lo más importante, que en esa semilla hay una vida en lo más profundo de ella. Tú puedes coger esa semilla y partirla. Tú puedes coger esa semilla y molerla. Y sabes una cosa, en esa semilla partida o molida sigue habiendo vida. Ahí sigue habiendo vida. Aunque si la partes y la siembras, no te va a dar fruto. Si la mueles y pones el polvo en la tierra, no te va a dar fruto. Pero en sí, como semilla, en lo más profundo de ella, hay una vida. Y meditaba yo en esto de la semilla y me fui al principio cuando Dios puso en orden la tierra, porque Él había creado primero los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía y Él vino a poner orden y a separar las aguas, y cuando separó las aguas, dijo que a las aguas le llamó mares y a lo seco le llamó tierra. Inmediatamente después de Él descubrir lo seco y llamarle tierra, que fue en el día tercero, Él le dijo a la tierra que produjera hierba verde que tuviera vida, y que produjera, árboles con fruto según su género. Esa fue la orden que Dios le dio a los mares, a la tierra. Y la tierra produjo hierba y produjo frutos, porque con la palabra que Dios dio, estaba sembrando vida a la tierra. En la tierra hay vida. Por eso, cuando se siembra una semilla, esta semilla germina y esta semilla produce una nueva vida. Y la única manera de estas semillas o de esta planta vivir o de manifestar esa vida que está dentro de ella es plantándola en su hábitat, en la tierra. ¿Por qué? Porque por medio de la palabra Dios sembró vida en la tierra, para que esa vida en la tierra sustente todo árbol frutoso que da fruto, y toda clase de hierba, toda clase de pasto que tienen en ellos semilla, para que esto se continúe reproduciendo. Así que Dios sembró una semilla de vida sobre la tierra. Por eso la tierra manifiesta vida, la tierra produce vida. Él le dijo, produzca la tierra. Después, el quinto día, el Señor le dijo a las aguas, le dio el mismo poder, le dio la misma autoridad, sembrando vida sobre las aguas, que produjera animales vivientes de acuerdo a su género, que produjera animales vivientes de acuerdo a su especie también en el agua. Esto ocurrió el quinto día. De la misma manera, les vuelvo a repetir, el Señor impartió vida o sembró una semilla de vida sobre las aguas. Y estos animales que produjo el agua, su hábitat es el agua. Ellos no pueden salir de su hábitat porque se mueren, se van a morir, porque lo que sustenta su vida es la vida que Dios plantó por medio de la semilla, la palabra cuando dijo produzcan los mares, cuando le dio, las aguas, cuando le dio esa potestad, ese poder, esa autoridad a las aguas para producir vida. Lo mismo con la tierra. A la tierra le dio ese poder, esa autoridad, por eso la tierra produce vida y sustenta la vida de todo aquello que ella produce. El agua produjo animales y sustenta la vida de todos aquellos animales que ella produce.
En el fondo del mar hay animales que nosotros no conocemos, muchas criaturas raras que viven en la oscuridad, muchas criaturas raras que tienen vida. ¿Por qué? Porque el mar las produjo y el mar sustenta estas vidas. Pero algo que me llamó la atención fue esto, cuando después de decirle a las aguas que produjeran vida, él volvió a decirle a la tierra que produjeran animales vivientes y que produjeran animales que se arrastraran según su especie y animales vivientes según su género. Volvió a darle autoridad a la tierra. No solamente en el tercer día él les dijo que produjeran hierba verde y árboles que producen fruta. No solamente fue esto, la vegetación, sino también le dijo a la tierra que produjera animales. Le dio una segunda semilla de vida. No solamente produce lo vegetal, sino que también produjo animales. Y la tierra sustenta la vida de estos animales, porque dice el Señor en su palabra que todo lo que él había creado, toda planta verde, era para el sustento de los animales que la tierra había producido. Después de esto, después de haber dicho esto, él crea al hombre. Y me llama la atención, esto es lo que me llamó a mí la atención, que dice que el Señor tomó polvo y del polvo él formó al hombre. Vamos a decirlo de esta manera, hizo como un muñeco, de ahí hizo al hombre. Pero sabemos que si toma polvo, al polvo solamente no se le puede dar forma. Él tomó polvo porque la tierra tiene poder de vida. Tomó algo viviente, algo que tiene poder de vida y que tiene poder para sustentar la vida. Tomó de eso creado una parte y tomó del agua algo que el Señor también le había dado, poder de vida y para sustentar la vida. Y de estas dos fuentes a las cuales el Señor les dio poder y había sembrado una semilla de vida para sustentar vida, las mezcló, formó un barro e hizo al hombre. Así que este cuerpo, aunque es tierra, tiene parte de agua y tiene parte de tierra. Pero estos dos elementos tienen vida para sustentar la vida de los animales y la vida de los animales marinos y de la vegetación. Pero lo maravilloso es que esa vida no nos sustenta a nosotros. Lo maravilloso fue que Dios impartió ese soplo de vida en nosotros, sembrando una semilla. Esa semilla está en el Espíritu. Esa es la semilla que Dios plantó en nosotros. En el Espíritu plantó su vida y nos hizo a su imagen y semejanza. Una semilla viva, una semilla que nos sustenta. ¿Por qué? Porque en ese soplo estaba la vida de Dios. Y esa semilla, así como la semilla de las plantas, de los árboles, así como la vida o la semilla de los animales marinos y de los animales terrestres, lo sustentan la tierra y el agua, el hábitat donde ellos fueron creados o donde ellos se reproducen, es el único hábitat que los puede sustentar. De la misma manera, esa semilla, ese espíritu que Él plantó en nosotros, solamente lo puede sustentar el soplo de Dios, la vida de Dios, solamente lo podría sustentar a Adán y a Eva. Pero por causa de la desobediencia, el hombre salió de la presencia de Dios. Y esa vida, esa semilla que él había plantado quedó como muerta. Por eso te decía, esta semilla de lenteja es símbolo de la semilla de vida que Dios plantó en el hombre. Porque el hombre sin Dios siguió con esa semilla dentro de él. Esa semilla no murió. Esa semilla fue como tomada prisionera. No se puede manifestar. Pero en ese espíritu, en lo más profundo de él, hay vida. Y solamente necesitaba el hábitat de Dios para esta semilla volver a cobrar vida. Y Dios, en su gracia, en su amor y su misericordia,
Él nos creó, nos formó, esto lo vemos en el Edén, en el Génesis, perdón, nos formó, nos creó, nos formó y nos engendró nuevamente. Cuando nos engendró, Él nuevamente vino y entró en nosotros. Y al Él entrar en nosotros, el Espíritu, esa semilla de vida que Él había puesto, que es esta lenteja, es como tipo de esa semilla, esa vida que estaba ahí volvió a renacer. Hubo un nuevo nacimiento de esa vida de Dios. Esa semilla comenzó nuevamente a vivir. Esa semilla comenzó a vivir, pero solamente esta semilla se va a mantener viva y se va a desarrollar si nosotros como hijos de Dios permanecemos en la verdad. ¿Y cómo permanecemos en la verdad? Les voy a dar dos formas de permanecer en la verdad. Meditando en la palabra de Dios y siendo obediente a lo que Dios nos enseña y aprendemos a través de la meditación. En otras palabras, teniendo comunión íntima con nuestro Padre y siendo obediente a lo que Él nos enseña por medio de su palabra. Esa semilla de vida que volvió a ser avivada se va a desarrollar en nosotros para que esa vida de Dios se manifieste a través de nosotros. Y es maravilloso que a medida que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollando, así como tiene un proceso la semilla de la lenteja que entra en ese proceso, de la misma manera nosotros entramos en ese proceso y cuando llegamos a una madurez, damos fruto. Y lo importante de ese fruto no es solamente que nosotros somos transformados, ya lo dije, del fruto natural. Lo importante es que vamos a tener semilla para sembrar esa semilla en aquellos que tienen hambre y sed de Dios. En aquellos que conocen a Dios y que desean que sus vidas crezcan, se desarrollen, maduren. Se les planta esa semilla para que esa semilla se cobre vida en ese hombre, se desarrolle y se manifieste. Eso es poderoso. Permitirle a esa semilla que crezca en cada uno de nosotros para que demos fruto, que ese fruto permanezca, como dice la palabra de Dios, y poder tener semilla para sembrar en todo aquel que desea entender y conocer a Dios. Aún en los que no conocen a Dios podemos plantar esa semilla, porque somos sembradores, plantamos la semilla, del resto se encarga el Señor. No te cohibas en decir yo no voy a compartirle o hablarle de esta palabra a este hombre que no conoce a Dios porque no va a entender. No, al principio no se trata de si entiendes o no entiendes. Al principio solamente se trata de fe. Sembramos esa palabra por fe y por fe en este hombre que desarrolla el Espíritu Santo, esa semilla va a dar su fruto. Después de que somos engendrados y nacemos de nuevo, entonces sí cobra valor el entendimiento, porque entramos en ese proceso y el entendimiento es para nosotros crecer, desarrollarnos, madurar. Quiero compartirles una escritura acerca de la semilla en Marcos. Todos conocemos esa escritura en Marcos 4. Es la parábola, porque nos hablan de la parábola del sembrador, pero yo no voy a compartir de la parábola del sembrador. Voy a compartir de otra semilla que nos habla aquí en el capítulo 4. En el verso 26 dice así: decía además, después de que él dio la parábola del sembrador y se las explicó a sus discípulos, en el verso 26 de Marcos 4 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Este hombre plantó la semilla
y trabajaba de día, dormía de noche. Y él no se preocupó por el crecimiento de la semilla, cómo iba a ocurrir ese proceso de la semilla para que produjera una nueva vida. Muchas veces nosotros, después de que nacemos de nuevo, hemos sido engendrados por Dios, nos preocupamos por el crecimiento. Y mucha gente se ha sentido frustrada porque han pasado meses y quizás años y no han dado un fruto. Nosotros no sabemos cómo esa semilla se está desarrollando dentro de nuestro espíritu. Así como en lo natural, este hombre sembró esa semilla y él no sabía ese proceso de crecimiento, pero él no estaba preocupado. Él conocía como sembrador, él conocía ese proceso y sabía que había un tiempo de silencio entre el sembrar la semilla y ver el primer fruto de esa semilla. Así ocurre con nosotros los hijos de Dios. No vemos fruto, no te desanimes, no digas, esto conmigo no funciona. No pienses que Dios no te ha tomado en cuenta. O no pienses, ¿sería que nací de nuevo? No dudes. El proceso en todo no es igual. Sencillamente, cree en el Señor, lee su palabra, medita en ella, busca estar en contacto todo el tiempo con Dios y poner en práctica lo que entiendes de la palabra, lo que logras entender y lo que te enseñan en la congregación, en aquel lugar donde Dios te plantó. Ponlo en práctica. No te preocupes por lo demás. Ocúpate en darle gracias a Dios porque es un proceso y ese silencio se terminará cuando tú veas esa semilla que ha comenzado a dar fruto en tu vida. El mismo Señor te va a dejar saber cuándo esa semilla ha comenzado a dar fruto en tu vida. Y continúa así el verso 17. Y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Llegó el momento. Él tenía su vida rutinaria. Él no se preocupaba. Quizás ni se iba ni iba al campo a ver cómo iba el proceso, ¿no? Porque él sabía cuánto demoraba el proceso y que tomaba su tiempo. Él dormía, él trabajaba y la semilla dio su primer fruto. Y dice en el verso 28, ¿por qué dio fruto? Porque de suyo lleva la tierra, porque de suyo lleva fruto la tierra. Esto es maravilloso. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra, recordemos, Dios le dio un poder, una autoridad para producir vida. Y como produce vida, la misma tierra tiene la capacidad de mantener esa vida. Siembran una semilla, lo repito, como la tierra tiene ese poder, esa autoridad de parte de Dios de producir vida, va a sustentar esta semilla y va a sacar la vida que hay dentro de esa semilla. De lo suyo produce la tierra. Él la plantó con seguridad. Esa tierra va a dar de lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Vida. Igualmente con nosotros. Nacimos de nuevo, acabaste de nacer de nuevo, acabas de ser engendrado. No te preocupes. Llevas 2 años de haber nacido de nuevo, 10, 15, 20, 30, lo que sea. No te preocupes, no te preocupes. Ocúpate de que esa vida de Dios que recibiste cuando Él vino, que recibiste cuando naciste de nuevo, ocúpate de estar en ese ambiente, porque de lo suyo produce Dios. Dios te creó, Dios te formó, Dios te engendró, no para que mueras, no, sino para que vivas, no para que mueras en su hábitat, sino para que vivas, para que esa vida de Dios que Él depositó en ti se desarrolle y se manifieste. De lo suyo produce la tierra, de lo suyo produce Dios. Si tú te mantienes firme y te mantienes fiel ahora que escuchas esta palabra, yo te aseguro por el poder de la palabra de Dios
que vas a tener fruto. Y pronto vas a ver ese primer fruto si no lo has tenido. Si eres recién nacido de nuevo. Lo vuelvo a repetir, si tienes 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 años o más y no has dado un fruto, que quizás te han dicho, sigues siendo la misma persona, no veo ni un cambio en ti, o que tú seas consciente de eso y lo hayas aceptado. Bueno, de lo único que te tienes que cansar es de eso, de esa pasividad, de esa inactividad, de esa incredulidad, de esa poca fe. Recuerda, esa vida de Dios está en ti. Ese hábitat volvió nuevamente a ti. Ese hábitat, esa vida de Dios está en nosotros. Y nosotros estamos ahí estamos plantados. El Señor nos plantó. ¿Cómo no dar vida de Dios si de lo suyo produce la tierra, de lo suyo produce Dios? No da vida cuando no creemos. No da vida cuando no hay fe. No da vida cuando no nos interesa. Pero da vida cuando nosotros creemos, cuando tenemos fe y cuando estamos interesados. Esa vida se va a producir en ti porque de lo suyo produce Dios. Te lo repito, de lo suyo produce Dios. ¿Y qué produjo esta tierra en esta semilla? Vamos a continuar leyendo ahí. Dice, primero hierba. Escuchen, primero hierba fue lo primero que salió. Esa semilla murió y lo primero que salió fue hierba. Luego una espiga. De esa hierba continuó una espiga. Y en esa espiga dice después grano lleno en la espiga. Después de esa espiga se llenó de grano. Y dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Me gusta lo que produjo la tierra en esta semilla. Dice primero hierba, es una semilla de trigo. Primero hierba. Después de la hierba, segundo, produjo espiga. Y después de la espiga, tercero, produjo grano en la espiga. Y ese grano no quedó ahí solamente, ese grano se maduró hasta que llegó el momento de tomar ese grano, ese fruto, para alimentar a otros. Pero recuerda, no solamente lo alimenta, hay una semilla dentro de ese grano que desea manifestarse para continuar el proceso de multiplicarse y alimentar a otros. La vida de Dios va a producir lo mismo en nosotros. Vamos a verlo en 3 pasos. La hierba, los primeros frutos que nosotros tenemos como niños. Y estamos dependiendo de otros. Estamos dependiendo del pastor donde el Señor nos ha sembrado. Ese es el primer paso en los hijos de Dios, la hierba. Después de la hierba dice que produce una espiga. Después de que nosotros pasamos esa etapa de niñez, entramos a un entendimiento de la palabra de Dios. Por eso produce la espiga. Esa espiga es tipo de entendimiento. Entendemos la palabra, nos gozamos, no nos emocionamos, porque no somos almáticos, somos espirituales. Nos gozamos, sí, en el Señor. El Señor tiene sentimientos y emociones, sí, y nos gozamos en esos sentimientos y emociones. Solo hago esta aclaración, que no son iguales a los sentimientos y emociones del alma. Son diferentes. El alma se emociona con las cosas de aquí abajo, con lo que produce, ¿cómo decirlo? Con aquellas cosas naturales, terrenales, que nos producen gozo, que nos producen ánimo y fortaleza para seguir adelante. Pero que cuando aquellas cosas pierden su valor, todo ese ánimo y esa fortaleza de seguir adelante viene hacia abajo. Nosotros nos gozamos con el gozo de Dios, aquel gozo que nos mantiene firmes para seguir adelante sin importar la situación. Aquel entendimiento que nos da porque porque el Señor ha comenzado a desarrollar esa sabiduría en nosotros y tenemos ese entendimiento para nosotros seguir adelante y no detenernos, porque entendemos
que si nos detenemos, esa vida, esa nueva semilla que comenzó a brotar, se va a morir. Y ese proceso se va a perder. Lo vamos a aniquilar o lo vamos a detener. Tercero, dice que esa semilla, esa espiga se llenó de grano. Ese grano es el fruto del trigo. Cuando nosotros, el siguiente proceso es, nosotros comenzamos a dar fruto, pero ese fruto debe de permanecer. Dice la palabra con relación al grano que cuando se madura, entonces le meten la hoz, lo cortan para recoger el fruto. Nosotros damos fruto, pero tenemos que tener ese cuidado de que ese fruto permanezca en nosotros, que nada lo detenga en su crecimiento, ni mucho menos que lo arranquen o que ese fruto se caiga. No, tiene que cumplir ese proceso, ser formado en nosotros, para que ese fruto tenga una evidencia en nosotros mismos, en nuestra vida, en nuestro cuerpo natural, para que haya esa evidencia, porque cuando da esa evidencia, recuerde, vamos a tener semilla para sembrar en otros. La semilla no es para todos, es para aquellos que han seguido el proceso. Primeramente hierba, después espiga y en la espiga grano, que es el fruto. Y cuando ese fruto madura, entonces puede alimentar y puede seguir dando semilla. La semilla es para aquellos que han alcanzado madurez, han alcanzado entendimiento, han recibido de Dios esa sabiduría para seguir adelante en el proceso, sin que nada ni nadie los detenga. Ni las cosas del mundo, la vanidad de los ojos, ni los deseos del cuerpo, nada nos va a detener. El hombre sin Dios, la sociedad te puede presentar las cosas más grandes, las cosas más agradables para ellos. A ti no te va a seducir. ¿Por qué? Porque estás en ese proceso de Dios y te estás desarrollando. Has llegado a una espiga. Hay fruto en tu espiga y ese fruto está madurando. Ese fruto te sustenta. Ese fruto te mantiene firme. Ese fruto te produce gozo. Ese fruto va a manifestar la vida de Dios en ti. Y vas a entender, estoy cumpliendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Producir su vida en mí. Permitirle a Él que produzca su vida en mí. No detengas ese proceso en tu vida. No permitas que los afanes, no permitas que las inclemencias del tiempo, no permitas que las cosas terrenales, las cosas que tú deseas tener como hombre para darle a tu esposa, a tus hijos, para sustentar a tu familia, no permitas que eso detengan esa vida de Dios, esa semilla de Dios que está siendo procesada, está en ese proceso para llegar a una madurez y manifestar esa vida en ti mismo. Y esa vida va a ser ejemplo y va a dar dirección no solamente a ti, sino a tu esposa, a tus hijos y a todos aquellos a quienes rodeas, con los que tienes contacto y que tienen sus ojos puestos en ti, porque has dicho, soy hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tengo que dar testimonio de esa vida que está en nosotros. Los ojos de los hombres que no conocen a Dios están sobre los hijos de Dios, esperando a ver en qué momento cometemos un error para caernos encima y acusarnos. No somos perfectos. Estamos libres de cometer errores o de pecar. Pero si nosotros continuamos adelante, a pesar de, seguimos en ese proceso, no lo detenemos, vamos a ver un fruto. Y este proceso se repite en cada área de nuestra vida. No creas que eso es solamente una semilla. No, no es solamente una semilla. Está la semilla del amor. Esa es la semilla máxima. De ahí dependen las otras semillas. Está la semilla de la gracia que nos fue dada a nosotros por gracia, pero está sembrada en nosotros por gracia. Tenemos que dar fruto de la gracia. Está la semilla del perdón.
Está la semilla de la mansedumbre, de la humildad. Todo esto se tiene que desarrollar en nosotros. Y todo lo de Dios que se tenga que desarrollar en nosotros está en semilla. Es un proceso. No te desanimes. No permitas que nada te desanime. Sigue adelante. Sabes, fortalécete con esto, hijo de Dios, que Dios ha depositado una semilla de vida en ti. Y esa semilla de vida es la misma vida de su Hijo. Mira qué privilegio. Dios ha confiado la vida de su Hijo en ti. Fortalécete y anímate con esto. Dios ha confiado la vida de su Hijo en ti. ¿Confiarías tú tu mayor tesoro a cualquier persona? Esa es la pregunta que debes de hacerte. ¿Confiarías tú algo que tú aprecias, algo que tiene mucho valor, lo confiarías a cualquiera? Bueno, Dios ha confiado la vida de su Hijo en ti al plantarla. ¿Y por qué ha confiado en ti, Dios? Porque Él mismo te ha capacitado. Escucha bien, no te va a capacitar. Él te ha capacitado. ¿Por qué te ha capacitado? Porque la vida de su Hijo está en Él, está en ti, perdón. Esa misma vida te ha capacitado. Por eso Dios te ha confiado la vida de su Hijo. ¡Qué privilegio! ¡Qué maravilloso! Anímate con esto, hijo de Dios. Si estás pasando por momentos difíciles, si estás desanimado, cualquier situación, recuerda, hay una semilla de vida del Hijo de Dios que está en proceso en ti. Y que Dios ha depositado esa semilla porque confía en ti y sabes que esa semilla se va a desarrollar en ti, va a dar fruto y vas a alcanzar el propósito para el cual Dios plantó esa semilla en tu vida. No te desanimes. Adelante. Vamos adelante. Sigamos adelante porque Dios confía en ti. Repítete esto. Dios confía en mí porque depositó la vida de su Hijo en mí. Dios confía en mí. Háblalo. Díselo a todo el mundo. Dios confía en mí porque ha depositado la vida de su Hijo en mí. No permitas que los desprecios que te hayan hecho, los desplantes, aquellos que te han minimizado, aquellos que te han dicho no sirves, no confío en ti porque me fallaste. Recuerda, Dios confía en ti y lo ha manifestado al depositar la semilla de vida de su Hijo. Eres un más que vencedor, eres un triunfador porque la semilla del que venció está en ti. Adelante. Bendiciones, hijos de Dios. Nos vemos en la próxima Gotas de Entendimiento.